7:17 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a la revista de Opinión Democracia a los siguientes invitados: el doctor Juan Manuel Fuertes, ex subsecretario de Gobierno y ex legislador; la doctora Sofía Cordero, politóloga y docente universitaria; y el doctor Ramiro Rivera, analista y articulista del diario El Comercio. El tema que ponemos en análisis: las secuelas luego de los resultados en la consulta popular y el referéndum, y qué debería venir después. Quisiera ilustrar con los datos del momento en el conteo tanto del referéndum cuanto de la consulta popular, y que se evidencia en el caso del referéndum con actas válidas contabilizadas 26.730 de un total de 41.313. En la tendencia se acentúa la primera pregunta de Fuerzas Armadas, 72% por el sí, 27% por el no. En la pregunta de la extradición, sí, 64,74%, no, 35,26%. La pregunta siguiente del referéndum sobre las judicaturas especializadas, 60% sí, 39,87% por el no. Las preguntas que pierden: la del arbitraje internacional, por el sí 34,49%, por el no 65,51%, y la pregunta del trabajo por horas, por el sí 30,39% y por el no 69,61%. Más adelante analizaremos los resultados de la consulta popular. Pero, ¿qué implica esto, doctor Juan Manuel Fuertes, estos resultados, y qué debiera venir luego? Buen día. Buen día, Miguel, Sofía, Ramiro, igual a la audiencia. Sin duda, la lectura del resultado de la consulta popular puede tener diversos ángulos para el análisis, pero puntualmente respecto de su pregunta, ¿qué es lo que se viene? Yo constato que sobre todo lo que se ha instalado es un gran desafío para el presidente de la República, tomando en cuenta que las preguntas que han recibido el apoyo mayoritario básicamente tienen que ver con el combate a la criminalidad, a la violencia y a la corrupción. Allí indudablemente hay un gran desafío para el presidente de la República, puesto que, como es lógico, un evento como para el cual fuimos convocados los ecuatorianos genera una cantidad de expectativas en el imaginario de la ciudadanía. Se coloca, luego ya de superar todos estos debates políticos, una suerte de ilusión que a partir del resultado favorable estos problemas que tiene el país van a cambiar drásticamente, y lo cierto es que esto no es así. Es evidente que en el tema de combate a la violencia se ha optado por una estrategia de carácter militar, pero la violencia es uno de los componentes de varios de los problemas que solo en el ámbito de la criminalidad existen. Y tenemos que constatar que no solo Latinoamérica, pero particularmente Latinoamérica, sino el mundo entero ha fracasado en el combate a la criminalidad. Hay un autor norteamericano, Lessing, que plantea una trilogía, y él sostiene que en buena parte el fracaso de Latinoamérica en el combate a estos flagelos tiene que ver con que no se dispone de las condiciones ni de los recursos para simultáneamente atacar con eficacia el narcotráfico, la corrupción y la violencia, y que los gobiernos se ven abocados a apostar a uno de ellos, porque si es que se ataca la violencia, el narcotráfico incrementa, la capacidad de soborno incrementa, la vulnerabilidad de los funcionarios también se ve aumentada, y en consecuencia, si es que no existe la capacidad, la política pública y fundamentalmente también los recursos
para en simultáneo atacar con eficacia todos estos tres flagelos, el fracaso en términos generales se asienta. Así es que, en concreto, sin duda alguna, dejando de lado las dos preguntas que para mí me parecen eran trascendentales en otros ámbitos para el desarrollo del país, el resultado instala un gran desafío para el presidente de la República, tomando en cuenta que el debate político ha superado el análisis ponderado de la gestión del gobierno del presidente Noboa, porque vemos que, por ejemplo, en el tema de los homicidios, prácticamente las cifras están empatando con lo que pasó en el gobierno del presidente Lasso, y en lo de los apagones ya lo ha superado. Así es que allí hay una irrupción de una sobreexpectativa de la ciudadanía, y el presidente de la República debe estar a la altura de estas expectativas que se generaron. Bienvenida a la doctora Sofía Cordero, politóloga, docente universitaria. Doctora Cordero, ¿cuál es su lectura inicial de estos resultados de la consulta popular y el referéndum? Miguel, buenos días. Juan Manuel, igual. Bueno, Ramiro, no sé si se conectará. Y gracias por la invitación. Ok, yo quisiera recalcar el tema del el desafío que viene en adelante en términos de políticas de seguridad y en términos de elegir o empezar a pensar en una doctrina de la seguridad. Es decir, ya tenemos las herramientas para que las Fuerzas Armadas den un impulso y den un apoyo a la policía. Ahora tenemos que pensar qué tipo de doctrina vamos a aplicar. Es decir, cómo van a llegar las Fuerzas Armadas al territorio y con qué políticas. Si van a ser políticas más enmarcadas en la seguridad ciudadana, el ataque al narcotráfico, pero el tema de llegar al territorio con qué tipo de programas, qué tipo de discursos, ¿no es cierto? Porque no basta solo con llegar, sino cómo van a llegar. Para esto, la policía ha tenido ya años, desde el año 2005, incluso antes, preparación incluso universitaria y más de tipo doctrinaria, ideológica, sobre derechos humanos, sobre relaciones interpersonales. Creo que en el ámbito militar, en la formación militar, habría que pensar en ese tipo de estrategia, sí, de una nueva formación, no porque no se topen esos temas, pero debería profundizarse. Y un segundo tema, el límite entre las funciones, ¿no es cierto? Mucho se discutía ayer en los análisis cómo van a convivir las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Eso también entra dentro de las distintas doctrinas o teorías de la seguridad. Por ejemplo, la teoría de la seguridad democrática en Colombia, impulsada por el expresidente Uribe, no es igual a otras maneras de convivir entre policías y militares, si crear una policía militar, ¿no? Y llegar a territorio. Todo eso implican las doctrinas, y creo que el gobierno que sea, en este caso, el gobierno de Daniel Noboa, tiene que incluir en su Ministerio del Interior, en el tema de inteligencia, todas estas iniciativas y todas estas nuevas áreas para abordar el tema. Y en segundo lugar, yo quería decir que esto también nos convoca a pensar en los tipos de gobierno, en los tipos de ejecutivo y en los tipos de candidatos que vamos a tener para el 2025, también en la Asamblea Nacional, porque creo que nos remite a la idea y otra vez al principio democrático de no abuso del poder. Siempre debemos pensar en términos democráticos, pero ahora más que nunca. ¿Por qué? Porque tenemos nuevas herramientas, ¿sí?, que facilitan la intervención de las Fuerzas Armadas en las políticas de seguridad, y va a ser muy importante los límites autoimpuestos, ¿sí?, de los gobiernos venideros y del mismo gobierno actual, para no desembocar en un autoritarismo vía aplicación de, por ejemplo, la presencia de las Fuerzas Armadas. Creo que eso es importantísimo, y eso nos convoca a estar alertas a la opinión pública, a los medios de comunicación y a todos los que
tienen o tenemos la capacidad de alguna manera generar opinión pública para que el gobierno actual repiense o considere, sí, y el nuevo gabinete también, si es que será un nuevo o con los acomodos que existan, con los cambios que existan, repiensen sus acciones, sí, porque hasta en las últimas semanas hemos visto acciones viscerales, hemos visto acciones no tan pensadas que quizás han salido bien y han tenido un impacto político al interior positivo, como el apresamiento de Jorge Glass. Pero ya en términos de doctrinas de la seguridad y la aplicación de las doctrinas de la seguridad, este tipo de comportamientos, ¿no es cierto? Estas señales de autoritarismo creo que nos deben preocupar más que nunca. Bienvenido al doctor Ramiro Rivera, analista político, articulista del Comercio. Doctor Ramiro Rivera, ¿cuál es su lectura inicial de estos resultados de la consulta popular y el referéndum? Bueno, yo estoy en la línea de la mayoría de los ecuatorianos que ha establecido una analogía con un partido de fútbol. Esta ha sido una paliza, una goleada, 9-2. Solamente al señor Arauz, que tiene tantas limitaciones cognitivas, se le ocurre decir que aquí su caudillo ha ganado. Me parece que el pronunciamiento abrumador, altamente abrumador del pueblo ecuatoriano es un mensaje contra el crimen organizado, contra los grupos terroristas, contra la impunidad, contra la corrupción y contra la red de las complicidades. Es decir, a mi juicio, el correísmo, y me refiero al correísmo porque todavía la bipolarización sigue existiendo, más allá de los relatos teóricos que podamos construir. El correísmo, y particularmente su caudillo, Rafael Correa, ha recibido, a mi juicio, un enorme latigazo, un escarmiento, un castigo severo, y si usted quiere, un correazo a propósito de él. El Ecuador acaba de aprobar no solamente el rol de complementariedad de las Fuerzas Armadas con la policía, porque creo que será menester recordar que los tiempos que vivimos son otros. Los enemigos no es el vecino que le puede agredir, son amenazas transnacionales y globales, donde está la delincuencia organizada, donde está el narcotráfico, la minería ilegal, el lavado de activos y cantidad de delitos como la trata de personas, la migración, etcétera. Tenemos primero la extradición. Y aquí, si es que en Estados Unidos, en el caso de Polit y de corrupción de Odebrecht, se demuestra que de los 16 o más millones que recibió el señor Glass, lavó ese dinero en el sistema financiero internacional o norteamericano, y la justicia norteamericana lo requiere, tenemos un extraditable de lujo, de primera, y ese extraditable sería primero el señor Glass. El crear judicaturas especializadas en materia constitucional también es muy buena. Aquí solamente recordemos que quien abrió las compuertas para medidas sustitutivas a la privación de libertad en cualquier delito de manera irresponsable fue el señor Correa en la consulta popular de mayo del 2011, donde metió las manos en la justicia. Veo que el señor Correa reivindica como que ha tenido una victoria. No. Aquí hay dos temas en donde lamentablemente el gobierno, los voceros de gobierno no pudieron explicar con inteligencia y con datos el problema, el tema del arbitraje internacional y del trabajo por horas. Con el último ha perdido la juventud,
porque en todo el mundo hay el trabajo por horas y deberán ver las modalidades que el propio Código de Trabajo establece. Y del arbitraje, el Ecuador tiene que saber algún momento cuántos miles de millones de dólares ha perdido el Ecuador por la desmesura, por el abuso, por la irresponsabilidad de un ciudadano que se llama Rafael Correa Delgado. Ahora bien, las dos últimas preguntas donde se pierde, que son el arbitraje y el trabajo por horas, la pregunta que yo me hago es ¿quién es el dueño de esa victoria? No lo es el correísmo, no lo es el señor Rafael Correa, porque ahí van a haber muchos padres. Ahí está la Unión Popular del ex MPD, ahí está la CONAIE y el señor Issa, ahí están las centrales sindicales, ahí está el vetusto Partido Socialista Ecuatoriano. Ellos tendrán su propia pelea, pero lo fundamental aquí, amigos, es que la derrota ha sido estrepitosa. Solamente un dato: en la consulta popular del señor Correa, que la realizó en el año 2011, con todo el aparataje del Estado de propaganda, la más alta votación que logró Correa es más baja que las más bajas de las votaciones que logra el sí en la consulta popular del día de ayer. Por ejemplo, él en las 7 preguntas Correa sacaba 54, 52, 52, 53. Ahora tenemos victorias del 73, del 70, del 67, del 65, del 68, del 65, 64. Es decir, es una verdadera paliza en términos, digo, de interpretación jurídica. A pesar de que lamentablemente se han producido este tipo de apagones que tiene que ver con un problema estructural y en el que también tiene parte de responsabilidad el señor Correa y en los gobiernos que le sucedieron, incluyendo el actual, al haber colocado en el Ministerio de Energía a una muchacha a la que le encantaba el TikTok y no tenía la menor idea en lo que estaba metida. Irresponsabilidad del señor Correa en creer que la seguridad energética estaba solamente dependiente de los recursos hídricos, sin advertir de que hay otras fuentes de energía en el mundo que le den garantía y seguridad a un país, que no se limita a eso simplemente a los recursos hídricos. Bien, vuelvo con el doctor Juan Manuel Fuertes, con dos inquietudes que ya le han planteado de alguna manera, pero para profundizarlo. ¿Por qué se pierde las dos preguntas, tanto arbitraje internacional cuanto el trabajo por horas? Con una ilustración, reconocemos los análisis profundos del jurista Fabián Corral Burbano de Lara, y que dice, luego de este resultado, hay alternativas interesantes al contrato por horas. Por ejemplo, el contrato de trabajo a jornada parcial permanente previsto desde hace años en el artículo 82 del Código del Trabajo. Se puede contratar a medio tiempo o a un cuarto de tiempo según las necesidades. Habría que mejorar las regulaciones que expidiera el Ministerio del Trabajo en la administración de Lenín Moreno mediante acuerdo ministerial. En ese contrato, las prestaciones se pagan en forma proporcional. Hay afiliación al Seguro Social. Es un régimen muy interesante que no se emplea con la frecuencia que debería hacerse. Igualmente, puede mejorarse y modernizarse el contrato por tarea y a destajo y los demás contratos precarios que están vigentes. Hay que actuar con inteligencia. El laboral es un tema complejo, pero se pueden hacer algunas cosas. Mejorar y cambiar por acuerdo ministerial algunas modalidades de trabajo en el sector agrícola, ganadero, etcétera, que los acuerdos ministeriales complicaron innecesariamente. El ministro puede crear, o la ministra puede crear modalidades de trabajo por acuerdo ministerial. Es facultad expresa que le da la ley. Doctor Juan Manuel Fuertes, por favor. Bueno, tener certeza de las razones por las cuales se ha llegado a ese resultado es muy complejo.
Tendríamos que disponer de la capacidad para preguntarles individualmente a quienes votaron por el no, qué fue lo que les motivó a tomar esa decisión. Lo que podemos es básicamente interpretar en términos generales cuáles pudieron haber sido algunas de las causas que llegaron a ese resultado. Sin duda alguna, aquí hay, como decía, diversas ópticas desde las cuales se puede analizar en general lo que pasó con la consulta. Lo que señala Ramiro es una de esas interpretaciones llevada a la metáfora futbolística, pero claro, desde esa perspectiva, si la idea es colocar en que esto terminó siendo correísmo o anticorreísmo, no podría perderse de vista que en esas que han sido dos preguntas estructurales, el correísmo habría resultado el ganador. Me parece que esto puede explicar en parte, pero siendo, como es lógico, preguntas que en un caso, me refiero al de constitucionalizar la modalidad de trabajo por horas, genera una serie de temores, fundamentalmente entre quienes tienen en este momento su espacio laboral, su espacio de trabajo. Es imprescindible una gestión comunicacional de persuasión de otras características, pero como pasó esto inadvertido en términos de proselitismo a favor del sí en esa pregunta, sin duda alguna que fue bastante más simple que el miedo se apodere de esos sectores, aunque en estricto sentido la pregunta no modificaba en lo absoluto la condición jurídica de quienes ya tienen su condición de trabajadores en relación de dependencia. Y en lo otro, sobre el arbitraje internacional, también se posicionó la idea sin una contradicción adecuada de que esto es una suerte de consagrar el abuso contra el país. Pero reitero, nada más son interpretaciones, probablemente hay en el fondo otras motivaciones que condujeron a la ciudadanía a apoyar mayoritariamente el no, y en la onda de la perspectiva desde la cual se analice el resultado, claro, podríamos decir también que desde el punto de vista del resultado promedial del no, asumiendo que esto fue correísmo versus anticorreísmo, el correísmo sigue manteniendo un cómodo 35%, lo cual, desde la perspectiva de quienes tenemos convicciones democráticas, esto es muy peligroso. También podríamos asumir que siendo este un referendo sobre la condición de aceptación, de simpatía del presidente de la República, que pierda en dos preguntas como que no deja muy bien parada la figura integral del presidente. Pero reitero, hay diversas perspectivas desde las cuales se puede analizar. Pero me parece más importante, Miguel, que a estas alturas, dejando de lado las subjetividades en torno a buscar las causas que determinan el sí o el no, lo cierto es que tenemos resultados. Y sobre eso, lo que corresponde es verificar qué es lo que puede acontecer y qué es lo que debería acontecer. Y allí retomo, por un lado, la necesidad de que el presidente de la República asuma que tiene que buscar eficacia en la gestión de las áreas que fueron materia del respaldo positivo en la consulta y, en consecuencia, diseñar e implementar las políticas públicas, las estrategias necesarias para que esto tenga eficacia. Y sobre el particular hay que reconocer la limitación de que esto no se resuelve a través de el resultado de una consulta popular, sino fundamentalmente del diálogo, del acuerdo, y sobre ese particular un líder debe tener la apertura, la tolerancia y buscar los aliados que son más naturales y no combatirlos a ellos. Y lo otro, lo que señala Sofía, me parece de particular importancia, porque a título de ser, entre comillas, eficaces en el combate a la violencia, lo que también corremos el riesgo con estos resultados es que se legitime la entronización de autocracias que a título de combatir la violencia finalmente terminan destrozando la democracia en otros ámbitos que forman parte de la estructura esencial del sistema. Así es que allí hay un gran desafío para buscar eficacia y hay un gran peligro de que se tome los resultados como una legitimación para el todo vale. Doctora Sofía Cordero, estas dos preguntas que
perdieron en la consulta ampliamente. La un arbitraje internacional, quizás no hay una lectura equivocada. ¿Por qué el Ecuador ha perdido arbitraje internacional? Primero, porque hemos hecho malas cosas, y ahí vemos la casuística, el caso Texaco, Chevron y otras empresas que hemos perdido. Rompimos unilateralmente, pero claro, se ha estigmatizado el arbitraje internacional, que muchos países lo administran muy bien. Y lo otro, el mal entendimiento, decía Juan Manuel, el mal entendimiento de la pregunta. Efectivamente, hubo dudas por falta de explicación del gobierno, cuando muchos que tienen contrato fijo a un año, para citar un caso, y que decían, termine ese contrato y me van a contratar por horas, cuando la pregunta era absolutamente clara, no bien desarrollada en la campaña, cuando dice, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, por primera vez, es decir, el primer contacto de un empleador con el trabajador, no el cambio de modalidad de contrato como se vendió en la campaña electoral. Por favor. Sí, estas dos preguntas dan para analizar aspectos muy interesantes. Quisiera empezar con el tema de más, digamos, quizá más politológico o analítico de el hecho de que la ciudadanía nunca vota o nunca se define, se decide por la incertidumbre. Es decir, si pensamos en el tema de seguridad, el tema de los jueces especializados y todo, la extradición, ¿no es cierto? El área, el arista de la consulta de la seguridad y de las políticas para enfrentarla, eso es pasar de nada o de una mala situación, de la incertidumbre que genera la inseguridad, todo este contexto de violencia que vivimos, hacia algo mejor, hacia una promesa, una garantía, un discurso que te dice, vamos a estar mejor, vamos a aplicar políticas. Los militares, que son ahora la institución más popular, más apoyada en el Ecuador, van a intervenir mucho más, ¿no es cierto? La judicatura, es decir, la justicia, que además está depurándose, ha dado señales de seriedad con la fiscal Diana Salazar y los casos Metástasis, Purga, etcétera, va también a profundizar ese camino de depuración y de reajuste, ¿no? Entonces, todas esas preguntas generaban certidumbres, no totales, pero certidumbres parciales, certidumbres de inicio. Ahora, ¿qué pasaba con las preguntas del trabajo por horas y el arbitraje? Era la total incertidumbre. Primero, porque no se comprendían, ¿no? Entonces, el trabajo por horas generaba miedo, es decir, pasar de lo poco que tengo o lo mucho que tengo, depende si soy un beneficiado con un contrato a tiempo completo con un buen sueldo, si soy un burócrata con beneficios, etcétera, etcétera, ¿no? Si soy parte del sindicalismo tradicional que protege sus contratos y que tiene una buena situación y que por generaciones sabe que su familia ha podido mejorar, ha podido comprar casa propia, ha podido educar a los hijos, etcétera, etcétera. Votar a favor de esa pregunta, como estuvo, no tanto como estuvo planteada, como se la manejó, era ir hacia la incertidumbre. Era como meterse un balazo a uno mismo en la rodilla, ¿no es cierto? Porque el discurso que hegemonizó fue el de vamos a perder el trabajo que tenemos, vamos a perder los derechos que tenemos, o en los jóvenes, no vas a conseguir un trabajo de tiempo completo, ahora te van a contratar solo por horas y te van a contratar sin derechos, ¿no es cierto? Pero ahora, ¿quién generó esa incertidumbre? ¿De quién es la responsabilidad? Primero del gobierno. ¿Cómo lanzar una pregunta tan delicada para una reforma tan importante sin hacer una campaña de concientización y además sin vincularse con el sector privado, que es la pata, diría yo, la pata de la mesa, ¿no es cierto?, que complementa esa política? Debía haber una alianza y un acuerdo de comunicación adecuada, de cuáles son los derechos que no se van a regresar, que no se van a eliminar, ¿no es cierto? De cuál es la ministra de Trabajo, cuáles serían los acuerdos ministeriales que acompañen a esa pregunta y que acompañen a esa política de ganar el sí. Generar certidumbre, que no es difícil, es simple, lo hicieron con el tema de seguridad. ¿Por qué no hacerlo con ese tema? Parece que pusieron la pregunta
y se desentendieron y la pusieron ahí para que gane, no sé, para que gane por contagio con el tema de seguridad. No, señores, es un tema muy sensible que, como digo otra vez, la ciencia política lo estudia desde los años 50, se llama behaviorismo. La gente no vota por lo incierto, no vota por perder algo que ya tiene. Y lo mismo en el arbitraje internacional, un tema más complejo aún, diría yo, porque no, el trabajo es algo concreto, ¿no es cierto? El derecho laboral es algo que la gente vive todos los días. El arbitraje internacional es algo más lejano, más etéreo. Y ganó el discurso de la desinformación de qué implica el arbitraje internacional, qué beneficios nos puede traer, cuáles son las experiencias en la historia del arbitraje internacional en el Ecuador, cuáles son los desafíos para el Estado y cuáles son los perjuicios para el Estado al no tenerlo. Entonces, insisto, ahí la responsabilidad es del gobierno que planteó las preguntas y que abandonó la campaña por la información y también de la empresa privada que debía también asumir ese papel, porque insisto, y creo que en eso todos estamos de acuerdo, las políticas no llegan a tener éxito y no se pueden aplicar sin la cooperación entre lo privado y lo público. Estas dos preguntas que hemos formulado tanto a Sofía Cordero cuanto a Juan Manuel Fuertes, doctor Ramiro Rivera, la del arbitraje internacional y la del trabajo por horas que perdieron mayoritariamente también en esta consulta popular, 2 de las 11 preguntas, con un añadido de lo que ustedes señalaron en su primera intervención. Un reconocido médico escribía esta mañana: solo la mezquindad puede haber impedido que se abra una oportunidad para catalizar un falso triunfo a su favor. Victoria pírrica que posterga a las grandes mayorías en beneficio de los intereses de grupo. ¿Qué piensa? Bueno, yo coincido en general con los criterios que ha expresado Sofía. Y yo creo que hay que poner otros elementos, porque me parece que el análisis de las cuestiones no puede estar supeditado a la influencia emocional de la coyuntura, sino a las tendencias de la investigación y a los criterios generales que la politología o la sociología o la investigación lo dice. Se suele decir que un gobierno deslegitimado, desgastado, pierde indefectiblemente una consulta. Y eso fue lo que pasó con el señor Lago. La consulta lo planteó en el momento menos adecuado. Si lo formulaba la consulta en octubre del 2021, era altamente probable de que la gane. Un segundo elemento que habla la sociología política y los análisis es que frecuentemente la gran masa de ciudadanos no se pronuncia sobre lo que se pregunta, sino sobre quién lo pregunta. Y en consecuencia también hay un fenómeno ahí de legitimación, de reconocimiento o de castigo. No podemos cambiar esos criterios que existen en todos los análisis a lo largo de la América Latina. Si es cierto que la aceptación al presidente de la República en algún sondeo que se me compartió habría bajado alrededor del 60%, significa que la gente votó con más conciencia frente al temor, a la inseguridad y al miedo que implica el estar enfrentados a la arremetida de la violencia, de la criminalidad y del narcotráfico. Ese es otro elemento. Hay quienes entonces empiezan a advertir que cuidado Bukele, que cuidado el autoritarismo. Yo no sé. Yo me acuerdo de una frase de un famoso canciller, en este caso venezolano, de Rafael Caldera, demócrata cristiano, don Aristides Calvani, que era un filósofo. Él decía: los latinoamericanos somos muy proclives a la problemática, es decir, en todo ver un problema, pero somos muy débiles en la solucionática. No planteamos soluciones a los problemas, sino complicamos más los problemas. Es obvio que a más seguridad
el ser humano tiene menos libertad. Ya no tenemos libertad para ir a cualquier cafetería a cualquier hora del día. Por seguridad, la gente va a una cafetería de un centro comercial. Ya no tengo la libertad de pasearme a las 11 de la noche en la Alameda o en el Ejido, porque sé que no salgo vivo. Es decir, una sociedad que lucha por mayor seguridad va perdiendo también un ámbito de libertad. Aquí entiendo que Juan Manuel y Sofía obviamente conocerán los escritos de este extraordinario filósofo Isaiah Berlin sobre la libertad positiva y la libertad negativa. La positiva es aquel ejercicio de la libertad que me impone el orden social, el ordenamiento jurídico. Ya no puedo ser libre para que un policía o un militar no me retenga el vehículo un momento. Pierdo mi libertad porque ellos tienen el derecho de que hagan un cacheo, vean el vehículo si no tengo armas, si no tengo municiones, o si no tengo algo peligroso o explosivos. Es elemental. Otra cosa es, obviamente, y comparto también con Sofía, de que el poder por sí solo y por sí mismo, la característica del poder es un poder limitado, un poder controlado. Por eso sufrimos una década de un régimen autoritario que no encontraba límites a su poder, porque era el poder desmesurado, el poder ilimitado, al extremo que el señor Correa en algún momento dijo que como presidente y jefe de Estado, él era presidente de la función ejecutiva, pero también jefe de la función legislativa, judicial, de transparencia y electoral. Yo dije, Dios mío, este señor se está transformando, está regresando a la época medieval de las dictaduras absolutas, porque aún así, aún el sistema absolutista medieval inglés era un poder limitado. The King of the Parliament, el rey en el parlamento. Y la revolución inglesa implica la primacía del parlamento sobre el rey. El rey en las sociedades monárquicas y constitucionales tiene un rol de moderación, de equilibrio, pero el que manda es el jefe de Estado, el jefe de gobierno como en España, el primer ministro como en Italia, o la canciller o el canciller como en la República Federal de Alemania, obviamente. Y yo también coincido en el hecho de que lamentablemente en el trabajo, bueno, primero en el trabajo por horas, el doctor Corral tiene absolutamente toda la razón. El ordenamiento del Código del Trabajo da posibilidades de varias modalidades de trabajo a destajo, por obra concreta o por horas, y tendrá que ir desarrollándose. Ayer he escuchado yo a dirigentes sindicales mesurados e inteligentes que decían que si se dialogaba antes y se concertaba en el contenido de la pregunta, a lo mejor había menos resistencia. Yo no estoy de acuerdo, o sea, yo discrepo con el criterio de Juan Manuel de creer que el 35% es del señor Correa. No es así. Porque entonces no existe unidad popular, no existe ex-MPD, no existe CONAIE, no existen centrales sindicales, no existe Partido Socialista, ¿y acaso no existió el miedo? Porque así como Sofía dice, la gente, y con razón, en un proceso eleccionario plebiscitario, no quiere incertidumbre, no quiere perder un bien imperdible. Al mismo tiempo la gente también se maneja por el miedo. Y aquí el relato de los zurdos, el relato de esta falsa izquierda populista, vendió la idea falsa, errática, de que el trabajo por horas era para afectar a quien tenía el trabajo estable, de que lo iban a perder, de que lo iban a despedir. Y como tenemos una clase empresarial ecuatoriana cómoda, no sé, si le importa algo la democracia, pero una parte del empresariado prebendario que vive del Estado,
que se preocupa cuando en juego están sus intereses, no es una clase empresarial que se preocupe de la democracia, ni que tenga conciencia de que la democracia tiene un costo, porque el mal empresario estaba habituado a poner billete en el amigo para que gane las elecciones, y ganando las elecciones del amigo, sacar las ventajas. Pocos son los empresarios que tienen una convicción democrática y sepan que la democracia cuenta. Y finalmente, el relato sobre el arbitraje lamentablemente también fue un relato engañoso y populista. La gente no sabe que en el CIADE participan 163 países del mundo y que de ahí nos sacó Correa y que logramos ya regresar gracias a un dictamen de la Corte Constitucional. La gente común y corriente sabe que un contrato de arrendamiento tiene una penalización, tiene una multa, y que cuando hay un litigio, hay un tercero, hay una mediación, hay un arbitraje. Es decir, la gente no sabe que el arbitraje es una figura planetaria reconocida por el 95% de las naciones del mundo. Lo tiene Colombia, lo tiene Perú, y mientras Colombia tiene, 14, 15 mil millones de inversión al año, el Perú llega a los 30 mil millones al año, el Ecuador no le llega a 500 millones, porque nadie va a poner su dinero en un país donde sabe que no hay justicia, o que los jueces tienen tarifas, como acaba de descubrirse en Metástasis, en Purga y en otros casos de corrupción con enorme valentía, lo ha descubierto la señora fiscal. De 192 países, el Ecuador está en el 5º puesto del mundo en descrédito, en desprestigio, en mala fama de que no cumplen con los contratos. Por eso no viene la inversión. Entonces ahí el que ha perdido es el país, porque no vendrán inversiones, porque no hay confianza, porque no hay fiabilidad, y no la tenemos nadie confianza. Solo veamos lo que ha pasado con la Corte Superior de Justicia del Guayas. ¿Y por qué no escarban el oro, los ríos, y sobre todo Manabí, donde todo es tarifado, y donde si alguien que tiene la valentía de denunciar pone en riesgo su existencia? Porque no todos, obviamente, muchos miembros de la justicia tienen vínculos con el narcotráfico, con la delincuencia organizada. Entonces ahí obviamente ganó un relato de engaño, faltó, como ha dicho Sofía, valentía en la clase empresarial de decir la verdad y de participar, ¿no es cierto? Faltó también inteligencia en el gobierno y cierto descuido, porque no todo es TikTok. Hay que hacer que la gente razone, hay que hacer que los actos plebiscitarios sean oportunidad también de reflexión, de análisis, bien, para hacer educación y pedagogía democrática. Bien, muchas gracias por este análisis que nos ilustra mucho sobre la secuela de los resultados de la consulta popular y el referéndum. Al doctor Juan Manuel Fuertes, a la doctora Sofía Cordero y al doctor Ramiro Rivera por aportar en la revista de Opinión Democracia. Muy buen día. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8 de la mañana en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo con el ex asambleísta Leonardo Viteri desde Manabí para hablar sobre el juicio en la Corte Sur de Florida contra Carlos Pollid, el contralor 100/100 durante la Revolución Ciudadana, y que se acogió al silencio. ¿Qué vendrá después? Hay que esperar el dictamen de la Corte del Distrito Sur de Florida. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Bonjour y Quesos Kiosco presentan Habitantes del Universo Naranja. Prepárense para una reunión que trasciende los límites del tiempo y el espacio.